Los bendiga, buenos días, buenos días. Dios me los bendiga, buenos días. Vea, es un privilegio. Quiero que le demos un aplauso al equipo de producción y de worship que nos está guiando. Muy lindo en esta mañana. Es tan lindo poder adorar al Señor con usted a la par. Es tan lindo estar en ese lugar y juntos adorar el nombre del Señor. Quiero decirles que me siento muy privilegiado. He pedido permiso al Espíritu Santo de hablar abiertamente de lo que él y yo venimos hablando hace muchos años atrás. Pero como ustedes saben, estamos en esta serie llamado Alto y Claro, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver la forma más emocionante en que Dios nos habla, ¿ok? Preparándome para este mensaje les tengo que explicar que Dios me recordó, me trajo al recuerdo el momento en que Él me direccionó para decirme con quién me iba a casar yo. Ok, fue una conversación un poco, y quiero que ustedes vayan escuchando esto para que usted entienda lo que esto se vuelve hay veces de emocionante, ¿verdad? Pero fue algo contradictorio el momento en que yo recibí esa dirección, pero hoy en día yo entiendo algo. En el momento fue contradictorio, pero hoy en día no hay duda de que fue Dios hablándome y direccionándome en ese momento específico. Y entonces quiero compartir eso con ustedes, pero me recuerdo que en un tiempo en donde Raquel y yo éramos líderes jóvenes, todavía no éramos pastores de jóvenes. El pastor de jóvenes en ese tiempo era el hermano de Raquel. Y nosotros liderábamos a jóvenes, éramos líderes, pero no éramos los pastores. Y pues me recuerdo que en ese momento él nos llamó a ir a tomar un retiro de líderes. Y fuimos a la montaña, una montaña muy linda, un campamento muy hermoso. Pero aunque ustedes no lo crean, era una época en donde Raquel y yo no éramos absolutamente nada. De hecho, yo no quería ver a Raquel, pero ni en pintura. La palabra Raquel me traía odio, estrés entonces había una situación súper contradictoria sucediendo. Por eso es que les quiero contar esa historia, porque fue muy diferente. Hay veces uno tiene que crecer y madurar en estas áreas, pero yo no quería ver a Raquel, pero ni la sombra, ¿verdad? Y me recuerdo que esa vez estábamos en esa montaña, en ese retiro, en ese campamento. Y el hermano de Raquel nos guiaba a nosotros en una oración muy especial. Y yo digo muy especial porque hoy en día esa oración cambió mi vida. Pero esa oración me recuerdo que el hermano de ella nos decía y usó la historia de cuando Jesús le habla a Pedro. Pedro, tú me amas. Y Pedro le dice, sí, Jesús, yo te amo. Y entonces, bueno, si tú me amas, pues tú vas a cuidar de mis ovejas. Y entonces llega Jesús y le dice otra vez a Pedro, tú me amas. Y Pedro le dice, sí, yo te amo, Jesús. Y bueno, si tú me amas, pues entonces tú vas a alimentar a mis ovejitas. Y entonces llega Jesús y le pregunta una tercera, Pedro, tú me amas. Y Pedro, o sea, ya como con tristeza le dice, sí, o sea, yo te amo. Y es en donde Jesús llega y le dice, bueno, si tú me amas, tú vas a pastorear a mis ovejas. De esa misma dirección, yo me recuerdo que mi oración en ese momento, el hermano de Raquel nos había pedido a todos que nos hincáramos a donde fuera que nos podíamos como poner en privado. Yo me hinqué al frente de una pared, o sea, y yo estaba en una banca así hincado orando, y yo le decía a Dios, mira, tú sabes cuánto yo te amo, Dios. O sea, yo creo que yo he definido esa palabra claramente contigo. Tú sabes lo que yo te amo y lo que estaría dispuesto a hacer por ti. Ahora, yo necesito que tú me saques de duda, porque yo necesito saber si verdaderamente existe alguien allá afuera que tú tienes para mí. Si no es así, yo necesito, Dios, que tú agarres en este mismo instante, en este momento. Te pido que entres aquí y mates todo emoción y sentimiento para nunca esto ser un estorbo en mi vida y yo poder avanzar y saber de que me voy a dedicar el resto de mi vida para ti, Dios, ¿verdad? Y me recuerdo que Dios puede ser muy gracioso hay veces, pero en ese momento lo que sentí obviamente fue que Dios llegó y me dijo esas palabras: date vuelta que ahí está. Y yo otra vez, ¿verdad? Y bueno, yo muy nuevo para entender la voz de Dios, yo dije, sobre todo es como ordenar una pizza, uno llama y pum, la pizza cae, ¿verdad? Inmediatamente. Y me di vuelta, y no les miento con lo que pasó, pero cuando yo me di vuelta, la única persona que estaba hincada en una banca era Raquel.
Y era la única mujer porque detrás de ella estaba el hermano guiándonos en esta oración. Él estaba así como caminando en círculos y todas las otras mujeres líderes estaban hacia la derecha completamente un extremo y las otras a la izquierda. Pero la única que estaba detrás mío era Rey. Y yo dije, no, eso no, buena, pero eso no es verdad, Dios. Eso no, o sea, y verdad, ok, ¿por qué les cuento esto? Porque hoy en día no es ninguna duda, ni fue un chiste, ni fue vacilón, sino que fue realmente Dios hablándome en ese momento, porque hoy en día tenemos 3 hijas, estamos casados, tenemos 17 años de estar casados, pero es eso de que, ¿cómo le entro a este asunto? ¿Verdad? Porque para mí eso en ese momento yo les voy a terminar diciendo que antes de que cayó el sol ese día, en obediencia a lo que yo escuché, lo que yo sentí, yo le mandé un mensaje de texto más antes de que esa tarde le mandé un mensaje de texto. Yo y Raquel estábamos re peleados, no nos hablábamos, no nos queríamos ni ver, y yo le mandé un mensaje de texto en obediencia y la invité a salir, y esa noche pues de ahí salimos, comimos, resolvimos ciertas diferencias y hoy en día, ¿verdad? Lo que es hoy en día, que es una familia. Entonces, ¿cómo? Y quiero ponerlo en esas palabras para que usted lo vea, pero a ver si me lo suben aquí arriba. Pero Dios quiere que tú escuches su voz más que cualquier otra cosa en este mundo. Eso es lo que Dios quiere más sobre todas las otras cosas de este mundo. Lo que Él más quiere es que usted escuche y usted aprende a escuchar la voz de Él, ¿ok? Entonces, estas semanas que hemos estado hablando en esta serie, hemos visto diferentes formas en cómo se presenta la voz de Dios a nuestras vidas. En la primera semana, si ustedes se recuerdan, vimos que la forma más clara que se presenta la voz de Dios a nosotros es por medio de la Biblia, por medio de la palabra de Él, ¿verdad? La forma más personal en que se presenta la voz de Dios a nuestras vidas es por medio de la oración. Habíamos visto hace un par de semanas atrás. Y una de las que me quedó a mí muy marcada es que la forma más común que se presenta la voz de Dios es a través de otras personas, ¿verdad? Y esta última me quedó muy marcado porque me llevó a recordar que hay un mes del año que para mí y para mi esposa, pues no digo que es difícil, pero es como incómodo, difícil. Y es difícil porque es el mes, es específicamente el mes de septiembre, y es el mes en donde se celebra la independencia en nuestro país. Y esa época de independencia, pues hacen las calles de nuestro país se llenan de estudiantes de colegio, de escuela, de kinder, de todo eso, y marchan y el canal nacional y las fiestas y las cosas hermosas folclóricas de nuestro país y las comidas y bueno, manualidades, una cosa bella en nuestro país que yo creo que es una de las cosas que más extrañamos de nuestra tierra. Entonces cuando llegan esa época, cuando llegan esos días, pues es un poco difícil para Raquel y para mí todavía no tenerlo presente en nuestras vidas, pero es una celebración en nuestro país muy hermoso, ¿verdad? Y no les miento que en esta iglesia hay un par de familias, que esto es lo que quiero contarles, en esta iglesia hay un par de familias que saben que cuando llega ese día, nosotros en nuestra casa ponemos el canal nacional de nuestro país y a las 7 de la noche específicamente cantamos el himno para recordar y para conectar otra vez. Tratamos de hacer esto con un propósito intencional para que nuestras hijas aprendan también las raíces de donde vienen ellas, ¿verdad? Y sin número de cosas, pero hay un par de familias en esta iglesia que nos invitan intencionalmente a la casa de ellos y saben qué hacemos. Entonces ellos agarran y ponen ese canal y ponen a esa hora y lo más bonito que quiero compartir con ustedes es de que a esa hora, a las 7 de la noche, pues todos ellos, no siendo de nuestro país, no siendo de nuestra nación, se ponen de pie y cantan el himno con nosotros en acompañamiento, y les confieso que es en donde más claro y más alto he sentido a Dios a través de esas personas. ¿Y por qué lo digo así? Porque están dispuestos, hay veces, a celebrar algo tan extranjero para ellos, ¿verdad? Dejándose usar para llenar, hay veces, una parte, una esquinita en mí, en mi esposa tan especial, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Dios usa a otras personas para que lo sintamos a Él? ¿Cómo Dios usa a otras personas para que lo escuchemos a Él? ¿Verdad? Porque al final sabemos, y Él sabe, que nosotros sabemos, de que es Él usando a otras personas para llenar ciertos espacios y ciertos vacíos dentro de nosotros, ¿ok? Y por eso es que Dios usa a otras personas. Entonces, esa me quedó muy marcada, que yo no la conté la semana pasada, pero en base de preparación de yo dije, chanfle, mira, es que hasta el día de hoy Dios usa a muchas otras personas alrededor de nosotros para llenar vacíos, para llenar espacios que a veces necesitamos como hijos de Él.
Cuando pensamos en la forma más emocionante que Dios nos podría hablar a cualquiera de nosotros, pues yo en lo personal pienso en grande. Yo digo, pues la voz de Dios a veces tiene que venir, pero así, ¡boom!, con un espectáculo gigantesco, ¿verdad? Yo podría pensar que a veces la voz de Dios podría venir a mi vida en una obra de fuegos artificiales o de pólvora o trompetas y tambores, un espectáculo, ¿verdad?, inmenso. Y aunque Dios muchas veces habla fuerte y duro, porque a veces Dios nos habla a nosotros fuerte y duro, también nos habla alto y claro, como se llama esta serie, pero muchas veces en frecuencia nos habla, mire, a un susurro suavecito, así, un suplido pequeñito a nuestro oído, ¿ok? Y es ahí en donde usted y yo nos encontramos en un desafío. Porque, ¿verdad? Cuando llega ese susurro, llega ese silbidito pequeño, ¿verdad? A nuestro oído, hay veces yo digo, bueno, habrá sido que simplemente, ¿verdad?, es Dios, o habrá sido que fueron esos tacos que me comí anoche que me cayeron mal y me estoy como, ¿verdad? Algo está jugando con mi mente. ¿Qué habrá sido, verdad? Y tenemos que entender que esas pequeñas provocaciones, empujoncitos que recibimos en veces en cuando, podrían llevarnos a ver cosas más increíbles más adelante, ¿ok? En Primera de Reyes, capítulo 19, el profeta Elías era el que Dios usaba para hablarle a su pueblo, a su gente, pero este profeta estaba frustrado porque él venía haciendo cosas que Dios le decía que hiciera para tratar de cambiar al pueblo, para tratar de direccionar al pueblo, y el pueblo nada que cambiar. Entonces la sociedad donde vivía este profeta como que no querían cambiar, no querían poner atención a Dios. Entonces no se sentía afirmado, se sentía intimidado por la sociedad y la gente que lo rodeaba. Entonces llega Dios y le dice, ¿sabes qué? Sube la montaña que yo me voy a revelar a tu vida. Hágale números que a usted llegue Dios y le diga, hey, suba a tal lugar y vaya a tal lugar y yo me lo voy a revelar a su vida. Yo me lo voy a presentar. Qué emocionante, ¿verdad? Qué motivante sería que Dios hable así de directo con nosotros. Yo en lo personal diría como qué miedo, pero qué motivante que llegue Dios y diga, o sea, Julio, es contigo que yo me quiero revelar, ¿verdad? Subiendo esa montaña en esa historia, subiendo a ese monte, llega el profeta y sube. Y cuando llega ahí le suceden 4 cosas. Y la primera que le sucede es que se viene un ventolero fuertísimo, ¿verdad? Y es en ese ventolero en donde el profeta llega y dice, bueno, es por medio de este ventolero que se me va a revelar Dios. Y pasa el ventolero y no, Dios no se revela detrás de eso. Y le pasa lo segundo, que lo segundo es de que se viene un terremoto fuertísimo. Y donde se viene ese terremoto, pues dice el profeta, bueno, es en este terremoto que se me va a revelar Dios, y no es en ese terremoto que se le revela a Dios. Y sucede lo tercero, que es en donde todo alrededor del profeta empieza a agarrar fuego. Es en donde el profeta, yo creo que llega y dice, bueno, así como le pasó a Moisés, que la zarza empezó a agarrar fuego, así se me va a revelar Dios por medio de este fuego. Y Dios no estaba en el fuego. Entonces, Dios no estaba en ninguno de estos 3. Y yo quiero que usted lea esto conmigo, Primera de Reyes 19:12, pero dice, pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo ¿qué? Un suave susurro, ¿verdad? Y ahí en ese susurro es en donde estaba Dios. Es en ese susurro donde estaba Dios. Entonces yo lo puse en esas palabras, a ver si me lo ponen ahí, pero la forma más emocionante de escuchar a Dios es a través de las provocaciones del Espíritu Santo. ¿Okay? Es por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Que esta conversación con Dios se vuelve emocionante. ¿Verdad? Yo no crecí en la iglesia cristiana, yo de hecho fui criado en la iglesia católica. Entonces cuando se hablaba del Espíritu Santo, yo desde niño escuchaba al Espíritu Santo y muchas veces a mí me parecía algo raro y hasta cierto punto hasta hay veces como confuso de entender, ¿ok? Pero ahora, después de tantos años de relacionarme con Dios, con Jesús y con el Espíritu Santo, quiero ponerlo bien claro. Y a veces me lo ponen ahí arriba, pero recibir a Cristo es recibir al Espíritu Santo. Así de sencillo. Hay veces agarran esto que es tan sencillo y lo hacen muy complicado. Y yo quiero que usted lo entienda porque yo no le estoy hablando a usted por teoría, le estoy hablando por experiencia propia, que es así de sencillo. Recibir a Cristo es recibir al Espíritu Santo. Y lo voy a caminar a cada uno de ustedes para que ustedes vayan entendiendo cómo se desarrolla eso. Pero usted me diría, pastor, ¿pero por qué? ¿Cómo que así de sencillo, verdad? ¿Por qué? Porque Dios es parte de la Trinidad.
De hecho, cuando nosotros bautizamos a las personas, aquí los bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y ¿de qué? Del Espíritu Santo. Esa es la Trinidad, ¿ok? Entonces, si hablas, si tú oras con Dios y si tú crees de que realmente hubo un Dios y que de ese Dios Él mandó un día a su Hijo aquí a la tierra a morir por tus pecados, y usted cree que ese hombre verdaderamente estuvo aquí en la tierra y murió en una cruz por usted y por mí, si eso usted cree que es real, pues es muy obvio que usted cuando ora, cuando usted habla, cuando usted hace una oración, usted está hablando ya sea con Dios o con Jesús, ¿verdad? Cuando usted habla con Dios o con Jesús, usted tiene que entender de que usted está interactuando con dos partes de esa Trinidad. ¿Ok? Y como ellos son parte de la Trinidad, tiene que entender que es muy obvio que el Espíritu Santo, siendo también parte de esa Trinidad, pues va a interactuar de vuelta con usted. ¿Ok? Si usted habla con Dios, usted habla con tarde o temprano el Espíritu Santo le va a contestar a usted. ¿Y por qué? Pero quiero que lo lea aquí, pero el Espíritu Santo es Dios viviendo dentro de ti. De hecho, hay una parte en la Biblia que dice que el templo del Espíritu Santo es su cuerpo y mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no vive ahí como en él, sino que el Espíritu Santo, mire, vive dentro de este cuerpo, vive dentro de ese cuerpo. Ese es el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es Dios viviendo dentro de ti. Creo que para muchos de nosotros eso todavía es como poco confuso o simplemente no sabemos cómo encajarlo en nuestras vidas. Para nosotros hay veces sería como más fácil tener a ese Jesús, así como tenían los discípulos a Jesús, ¿verdad? Parado justo a la par, ¿verdad? Como soplándole ciertas cosas que hay veces uno solamente con estos ojos físicos, ¿verdad? Creyendo en las cosas. Y era así como lo hacía Jesús cuando estaba con sus discípulos. Sería más fácil como a veces para nosotros entender o vivir. Y así, digamos, como cuando uno era soltero, que uno andaba averiguando con quién es que me tengo que casar. Entonces, bueno, soltero uno, voy a sacar esta chica, a ver si es esta muchacha con la que yo voy a hacer mi futuro. Y usted, ahí sí, teniendo a Jesús a la par suya, que llegue Jesús y le diga, papi, tranquilo, no huya. Eso es un problemón, esa no es la suya. Y que usted diga, amén, Jesús, aquí físicamente, ¿verdad? Físicamente, gracias Jesús, excelente, sí, no, busquemos por otro lado. O como cuando usted está casado, que llega a su esposa y veces y le dice, mi amor, y todos los que están casados me van a entender con este comentario, que llega a su esposa y le dice, mi amor, ¿cuál vestido se me ve mejor, el negro o el rojo? Y que usted físicamente tenga a Jesús a la par suya, que Jesús le diga, no conteste esa pregunta, eso es un problemón, cambie de tema, mi amor, ¿qué vamos a comer? Y usted, gracias Jesús, ¿se me entiende? Uno físicamente, hay veces físicamente, ojos, ¿verdad? Físicamente es más fácil, hay veces entender las cosas. Pero es que usted tiene que entender de que Dios, hay un Espíritu de Dios que vive dentro de usted, ¿ok? Y de hecho Jesús esto nos lo hace bien claro en Juan 16, porque aquí es en donde nos cambia a nosotros la perspectiva de quién es el Espíritu Santo cuando Jesús dice estas palabras. A ver si me las ponen allá arriba. Juan 16, 7 dice, y este es Jesús hablando, en realidad es mejor para ustedes, dice Jesús, es mejor para ustedes. Hay otra versión que dice que les conviene. Chicos, a ustedes les conviene, es mejor para ustedes que yo, Jesús, me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría a ustedes. Abogado defensor refiriéndose al Espíritu Santo, ¿verdad? En cambio, si me voy, entonces yo se los enviaré a ustedes. Eso lo dijo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Aquí nos está enseñando algo sumamente importante, que es mejor tener al Espíritu Santo dentro de nosotros que tener físicamente al Jesús parado a la par de nosotros, soplándonos o susurrándonos información para guiarnos en nuestra vida. Y usted diría, pero pastor, ¿pero por qué? ¿Por qué sería eso? Porque Jesús completamente, es completamente Dios. Todos entendemos de que Jesús era completamente Dios y completamente hombre, ¿verdad? Y usted y yo, siendo hombres, tenemos que entender que usted y yo como hombres o como mujeres, solamente podemos estar en un solo lugar a la misma vez. Usted y yo no podemos estar en dos lugares a la misma vez. Cuando Dios tomó la forma de un ser humano, como lo hizo con Jesús, esos 33 años que Jesús estuvo aquí en la tierra, tenemos que entender que ese cuerpo de hombre a él lo limitaba a estar dentro de nosotros, ¿ok?
Por eso es que el Espíritu Santo, cuando Jesús murió, ¿verdad? Resucitó, se pasó un tiempo aquí en la tierra y después subió. Y cuando Él subió, el Espíritu Santo descendió, cuenta la Biblia, ¿verdad? Es Dios habitando dentro de nosotros, habitando dentro de ti, habitando dentro de mí, ¿verdad? Viviendo dentro de nosotros, y se vuelve algo personal, se vuelve algo donde Él vive dentro de nosotros 24/7. Ahora, teniendo la lógica de que Él vive dentro de nosotros 24/7, que Dios habite en nosotros significa que Él está hablando en todo momento. Él viviendo dentro de ti, ¿usted cree que Él se vaya a quedar callado? No, Él va a estar hablando en todo momento. El reto es de que si usted y yo verdaderamente estamos sintonizados y escuchando su voz, la voz del Espíritu de Dios, por encima de todas esas otras voces que a diariamente a nosotros nos tratan de distraer de la verdadera voz que tenemos que escuchar, que es la voz de Dios. Entonces, aprender a entender esas provocaciones, esos empujoncitos que hay veces nos hace el Espíritu Santo. Esas veces que nos toca el hombro el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y nos dice, hey papi, por aquí, mi hijo, por allá, haga aquí, haga allá, ¿verdad? Esos momentos que llegan y usted se pregunta, bueno, ¿habrá sido Dios o esto soy yo o será un sueño que tuve o será mi imaginación? ¿Verdad? ¿Qué será esto? Si aprendemos a sintonizarnos a la frecuencia de Él, a escuchar esos impulsos que nos hace, que nos mete a veces el Espíritu Santo, o cuando el Espíritu Santo a veces nos codea y nos incomoda, ¿verdad? Seremos testigos de cosas aún más increíbles. Ahora, yo les voy a confesar que ustedes no saben cuántas veces el Espíritu Santo me ha empujado a mí a que yo le vaya a hablar a cierta persona. Hay veces yo me encuentro con Raquel en un debate donde Raquel me hace, pero ¿por qué estamos hablando con esta persona, Julio? Y es en donde yo no tengo una explicación, porque hay veces he llegado a un punto en donde yo escucho al Espíritu Santo, hey, muévase inmediato, es algo como inmediato en mí, yo me muevo, trato de conectar con esa persona, hacer contacto y listo. Pero les confieso que al inicio, cuando yo no entendía esta conversación entre yo y el Espíritu de Dios, pues me era muy difícil moverme en esa facilidad. Yo sobrepensaba las cosas aquí dentro de la mente, ¿verdad? Sobrepensaba mucho las cosas a tal nivel que hay veces no hacía nada, porque me hacía como bolos pensando de que si voy, que si le hablo, que si le mando un mensaje, que me daba vergüenza, y después de la vergüenza me atacaba la inseguridad, y después de que me atacaba la vergüenza, la inseguridad, me entraba la duda de ¿habrá sido el Espíritu Santo? ¿Habré sido yo? ¿O será yo hablándome a mí mismo? Y cómo el Espíritu Santo me va a dar dirección a mí, yo no soy nadie, y cómo me va a hablar, ¿cómo me va a hablar a mí? Se le puede hablar a un montón de otras personas. Entonces me empezaba a sentir incapaz y no suficiente. Y ese es el ataque que nos sucede a veces a muchos que empezamos y entramos en esa duda cuando el Espíritu de Dios, mire, nos empieza a dar dirección. Por eso primero tenemos que entender bien quién es el Espíritu Santo, ¿verdad? No es algo raro, no es algo confuso, no es un ser distante, inaccesible. Cuando la palabra de Dios, como lo leíamos ahora, dice abogado defensor, y es porque Él es un consejero, Él te aconseja dentro de tu mente como lo hace un abogado, ¿ok? Él te guía en el camino de protección como lo hace un defensor, ¿verdad? Él es personal, privado, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Y Dios hablándonos directamente, es Él, no necesitando intermediarios, porque hay veces usted y yo todavía queremos a ese Jesús físico o un intermediario para hablarnos, cuando Dios nos quiere hablar directamente, porque Él vive dentro de nosotros. El darnos cuenta de que ese es el primer paso para aprender a sintonizarnos con la voz de Él y escuchar esos susurros, esos impulsos que nos da el Espíritu de Dios. Yo creo que usted vea estos ejemplos, pero por ejemplo, en la palabra de Dios hay un hombre llamado Simeón. En el tiempo en que recién nació Jesús, hay un hombre llamado Simeón, un hombre devoto a Dios, que fue al templo, fue a la iglesia específicamente para conocer a Jesús en persona. Porque esa fue la promesa que Dios le dio a Simeón. Le dijo, Simeón, tú antes de morir, tú vas a conocer al Mesías de toda la humanidad en persona. Y yo quiero que usted lea este versículo conmigo en Lucas 2:27, pero vea cómo lo dice la palabra. Dice, ese día el Espíritu, ¿lo qué? Lo guió al templo, es decir, le dijo,
brother, vaya a la iglesia, vaya al templo, ¿verdad? De manera que cuando María y José llegaron a presentar al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley, ¡pum! Ahí fue donde hubo el encuentro entre Simeón y Jesús. ¿Ok? Entonces el Espíritu de Dios lo guió, le dijo, brother, vaya a la iglesia, le dio guía. ¿Ok? Vea este otro ejemplo, pero el Espíritu Santo guió a Felipe, que es otro brother, otra historia completamente diferente, guió a Felipe. Felipe era un discípulo de Jesús para evangelizar y bautizar al eunuco de Etiopía. Yo quiero que usted lo lea conmigo, pero Hechos 8:29, vea lo que sucede, dice, el Espíritu Santo, ¿qué? Le dijo a Felipe, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Lo interesante de esta historia es que Felipe, en otro asunto completamente diferente, iba caminando y llega el Espíritu de Dios y le dije, ven, acércate al carruaje. Cuando se acercó al carruaje, Felipe escuchó que el eunuco estaba leyendo la palabra de Dios. De hecho, estaba leyendo el libro de Isaías. Entonces se le acerca a Felipe y le dice al eunuco, ¿usted entiende lo que usted va leyendo? Y esa conversación se empieza a desarrollar a un punto donde Felipe termina evangelizando al eunuco y bautizando al eunuco. Yo les aseguro que esa mañana cuando se levantó Felipe, él no dijo, mira, hoy voy a ir a bautizar y evangelizar a alguien. Pero así fue como terminó esa historia. Esa historia, el Espíritu de Dios le dijo, acércate. Y hay veces eso es lo que hace el Espíritu Santo con usted y conmigo. Nos da una dirección un poco rara, pero es necesario entender esas señales que hay veces nos da el Espíritu Santo, ¿ok? Voy a poner otro ejemplo. Mientras Pedro, que era otro discípulo de Jesús, mientras Pedro reflexionaba en una visión que Dios le acababa de dar a él, fue donde el Espíritu Santo no solamente le habló, sino que también le afirmó que unos hombres que iban a tocar la puerta no eran judíos, pero que eran hombres que venían de parte de Dios. Leamos esto junto, Hechos 10, 19 al 20, dice así, entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo, ¿qué? Le dijo, el Espíritu Santo le habló a Pedro, le dijo, 3 hombres han venido a buscarte, levántate, baja y ve con ellos sin titubear, no te preocupes porque yo los he enviado. Vea cómo el Espíritu Santo nos habla, cómo nos guía, así como lo hace con los discípulos, así como lo hizo con Simeón, así lo puede hacer con usted, así lo ha venido haciendo conmigo, lo hace con cada uno de nosotros. No ve que Él vive dentro de nosotros. Vea este otro ejemplo, uno de mis últimos ejemplos, pero Pablo, lo que Pablo hacía era llevar el evangelio y la verdad y la historia de Jesús en diferentes pueblos y ciudades. Y empezó a agarrar una fama de ser un hombre que hablaba un método un poco diferente. Entonces las autoridades de esos pueblos y esas ciudades se empezaron a preocupar de este hombre y dijeron, bueno, a Pablo hay que agarrarlo y encarcelarlo. Entonces había muchos pueblos, muchas autoridades persiguiendo a Pablo para encarcelarlo, para encerrarlo, ¿verdad? Y yo quiero que usted vea cómo el Espíritu Santo lo guía a él en una dirección para tomar, que él no sabía si era o no era, pero que sabía que si era el Espíritu Santo no iba a haber peligro. Es más, leámoslo juntos, dice aquí en Hechos 20, 22, dice, ahora estoy ¿qué? Obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. Jerusalén era donde estaba más alborotada la situación, ¿verdad? Persiguiendo a gente que andaba hablando de Jesús. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén, no sé qué me espera allí. Yo no sé si a usted le ha pasado de que usted a veces usted dice, yo no sé que yo tenga que ir ahí, pero yo siento muy de Dios con yo tengo que ir ahí, o tengo que estar ahí, o a tal hora tengo que estar ahí. A mí me ha pasado yo no sé cuántos miles de veces, pero hay veces así como a Pablo, el Espíritu nos habla y nos dice, hey, tienes que ir ahí. Y si usted, cuando el Espíritu Santo, cuando usted aprende a entender al Espíritu Santo, usted dice, ay, es peligroso, pero si es Dios y si es el Espíritu de Dios hablándome, yo no voy a tener miedo porque a mí me va a ir bien. Él es el defensor protector, pero es el defensor abogado que te va a cuidar. Él no te va, en ningún momento te va a poner en un lugar de peligro. Es el aprender a escuchar al Espíritu Santo donde seremos testigos de milagros más allá de lo que usted y yo nos podemos imaginar. Entonces, ¿cómo sabemos cuando es Dios?
¿verdad? ¿Cuándo es el Espíritu de Dios? Por eso quiero compartir 4 señales que nos van a ayudar a nosotros a discernir esas provocaciones, esos impulsos que a veces nos dan, esos codeos, esos empujones que nos hace el Espíritu Santo, ¿verdad? 2 de ellos son 2 límites. Son límites que nunca se van a cruzar. El Espíritu Santo nunca te va a guiar a cruzar los límites, estos 2 primeros que les voy a compartir, y los otros 2 son sugerencias, son posibles indicadores. Yo creo que los leamos juntos y después vamos a ir repartiendo, vamos a ir desarrollando cada uno. Pero el primero, nunca va a contradecir la palabra de Dios. Vea, el Espíritu Santo nunca va a contradecir esto que está escrito aquí en este libro. Nunca, nunca. El impulso del Espíritu Santo nunca va a contradecir la palabra de Dios. Número 2, un impulso del Espíritu Santo nunca hará algo a raíz del egoísmo. Nunca va a hacer algo a raíz del egoísmo. Tercero, un impulso del Espíritu Santo a menudo te va a requerir que tú hagas un sacrificio. Ese es el tercero. Muchas veces el Espíritu de Dios te va a poner en una posición en que usted va a tener que hacer un sacrificio. El número 4, un impulso del Espíritu Santo a menudo te va a poner en una posición en donde usted va a tener que tomar un riesgo. Usted va a tener que tomar un riesgo en su vida. Veamos el primero. Entonces, el Espíritu Santo nunca va a contradecir la palabra de Dios, porque Juan 16:13 dice lo siguiente: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. A toda la verdad. ¿De dónde proviene la verdad? La verdad proviene de las Escrituras, de la Biblia. Así que la verdad del Espíritu Santo nunca va a contradecir la verdad de las Escrituras. Usted nunca puede llegar a decir que la verdad del Espíritu Santo es muy diferente a la verdad que está escrita aquí, porque no lo es. Es lo mismo, son la misma verdad. Un ejemplo, el Espíritu Santo nunca te va a poner a hacer trampa en un examen porque el profesor no se dio cuenta. No. O nunca te va a poner a hacer una tarea en donde usted la copió de internet. No, el Espíritu Santo nunca te va a guiar de esa forma, porque la misma palabra dice no mentir. Entonces nunca va a contradecir esto, nunca te va a poner en una posición así. La segunda, el Espíritu Santo nunca nos va a mover a nosotros en un fundamento de egoísmo. Nunca. Filipenses 2:3 dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Gálatas 5:16 dice: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de naturaleza pecaminosa. Usted tiene que entender que nosotros como seres humanos, el primer impulso que uno tiene como ser humano es el egoísmo. No queremos compartir nada con nadie. El mover del Espíritu Santo jamás viene a raíz de un egoísmo o de impresionar, ¿verdad? Impresionar a otros. El Espíritu Santo siempre va a dar dirección a las personas y afirmar a otros, ¿verdad? Afirmar a personas en base de humildad. Siempre en privado, en callado, no para robarse el show. Yo quiero poner una advertencia allá afuera de que hay muchas personas que yo he escuchado, ¿verdad?, que se aprovechan del Espíritu Santo diciendo: bueno, es que Dios me dijo, ¿verdad?, justificando sus acciones, sus decisiones, ¿verdad? Es que Dios quiere que yo sea feliz y por eso Y a veces no es así. Solo cuando veamos que las cosas vienen de una raíz de compartir con otros o que vienen de una raíz de preocupación por otros, es que tendremos certeza de que viene de Dios, de que viene del mover del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso que cuando se trata de otros, requiere de que usted y yo sacrifiquemos algo de nuestras vidas. Cuando se trata de alguien más, tenemos que tomar riesgos de una u otra forma. El Espíritu Santo siempre nos va a poner y nos va a requerir a nosotros un sacrificio, nos va a requerir de nosotros nuestro tiempo. El Espíritu Santo nos va a poner a nosotros a requerir de nuestro dinero, de nuestra comodidad. Yo me recuerdo y quiero como contarles una historia para que usted vaya viendo cómo se desarrolla hay veces una conversación con el Espíritu Santo. Pero yo me recuerdo hace 15 años atrás, estábamos en una reunión de líderes en mi casa, en mi sala. No se me olvida porque fue como si fue ayer. Pero me recuerdo que estábamos planificando, Raquel y yo ya éramos pastores de jóvenes, y estábamos planificando el próximo evento de jóvenes que íbamos a tener y qué les íbamos a predicar, qué le íbamos a enseñar a los jóvenes. Y me recuerdo que una de nuestras líderes se nos acercó en medio de la reunión. Bueno, ella se llama Carlita, nosotros le decimos Mita de cariño, casada con un súper buen amigo mío que falleció un par de años atrás. Pero Carlita se nos acercó y nos dijo algo que a mí no se me va a olvidar, pero nos dijo a todos: ¿qué tal si les hablamos a los jóvenes de la historia de Abraham, ¿verdad? Y cómo Abraham tuvo que salir de la tierra de confort.
esas fueron las palabras de ella. Y yo me quedé así como, las palabras, sí, salir como de tierra de confort. ¿Okay? Entonces terminó la reunión, la noche llegó y yo me puse a estudiar y a leer la historia otra vez de cómo Dios sacó a Abraham de la tierra de su padre y cómo lo sacó de la tierra de confort, ¿verdad? Y lo empezó a llevar a lo que Dios lo quería llevar. Y pues esas palabras me quedaron así como circulando la cabeza, ¿verdad? Salir de la tierra de confort, salir de la tierra de confort. Entonces me empezaron a atacar muy fuerte y yo pues llegué y se lo comenté a Raquel, como siempre, hay veces cuando siento algo así, se lo comento a Raquel y se lo comenté a Raquel y Raquel me dijo, tú sabes que yo vengo sintiendo lo mismo. Y yo me quedé así como, primera señal, como, ¿verdad? O sea, si Dios me lo dice a mí, Dios se lo dice a mi esposa, que es mi otra mitad, pues chanfle será. Entonces ya sentí como una señal. Entonces empezamos a revisar las oportunidades de hacer ministerio, probablemente en los pueblitos cercanos, cerca donde está nuestra casa. Pues yo dije, bueno, más comodidad, ¿verdad? Algo bien cerca de casa. Y pues no habían oportunidades de hacer algo para Dios cerca. Entonces empezamos a revisar un poquitico más afuera. Y me recuerdo que en ese tiempo el papá de Raquel tenía una iglesita muy pequeña en un pueblito llamado Cervantes, casi que 1 hora y media, 2 horas, y no tenía pastor. Entonces nos acercamos al suegro y le dijimos, bueno, ya que no tiene pastor, porque no nos la da a nosotros nos podríamos mudar ahí, yo podría seguir en el trabajo mío, pero a distancia, y ahí vemos a ver qué arreglamos, y al rato Dios tiene algo en eso, ¿verdad? Y es en donde nos dijo, hey chicos, llegaron muy tarde, yo esto se lo delegué a este otro brother ayer. Chanfle, salimos de ese lugar, pero así como atacados, como chanfle, Dios no quiere, ¿será que Dios nos habló? Seguimos en esa situación. Alrededor de ese tiempo nos visitó una amistad mía de aquí de Estados Unidos, viajó de Estados Unidos a nuestro país y se quedó en nuestra casa, como unas 2-3 semanas, no me recuerdo, y pues teniéndola a ella presente ahí en nuestra casa, pues me circuló mucho la palabra Estados Unidos, y yo como no, eso no, ¿verdad? Cero, jamás, ¿verdad? En mi imaginación, otra vez, no creo que, ¿verdad? Jamás, nunca, y esto que lo otro y de todo. Pero me recuerdo que esa persona agarró, se fue, se devolvió a su país, ¿verdad? Y toda la cuestión. Y fue donde empezamos a revisar, bueno, podríamos pegarnos un viaje y podría ser a Estados Unidos. Y entonces se lo comenté a mi papá. Abigail ya tenía como 1 o 2 años, no me recuerdo, algo así. Entonces era la primera nieta. Y entonces mi papá me dijo, pues quiero regalarle un viaje a Disney a ella, a ver si ustedes hacen el viaje aquí y la llevamos a ella a Disney. Y pues fue donde empezamos a abrir la idea de probablemente ir a pedir una visa para viajar y a ver si eso, y lo dijimos así claramente, bueno, si es de Dios, Dios va a abrir la puerta. Y yo dentro de mí yo decía, yo sé que Dios no va a abrir esta puerta, porque yo sé que Dios no nada, ¿verdad? Y no les miento que Dios abrió la puerta y nos dio visa a los 3 y yo, bueno, ok, vamos a visitar a mi papá. De hecho vinimos para la fecha de Thanksgiving, de Día de Acción de Gracias, visitamos a mi papá, nos quedamos ahí y cuando nos salió lo de la visa, para mí fue una señal heavy. Yo dije, esto me huele extraño. ¿Será posible que Dios nos esté hablando? Y bueno, ya tomamos el viaje, llegamos a donde mi papá. Esta fue la gotita que derramó el vaso. Me recuerdo ese día, papi acostumbra a hacer esa reunión de acción de gracias muy privado, solamente familiares. Pero ese día papi invitó a un montón de gente que yo no conocía. La gente no me conocía a mí, yo no lo conocía a ellos, eran amigos de mi papá. Estaba Raquel, estaba Abigail ahí. Y un brother que no conoce mi historia, no es ni cristiano, estoy tan seguro, amigo de mi papá. Ese día, al frente de todo el mundo, ahí estábamos comiendo pavo y hace el brother, tú sabes algo, pero si tú vivirías aquí, a ti te iría muy bien. Y yo, fuera de mí Satanás, que eso jamás lo recibo. Pero les voy a ser honestos, yo sentí eso fue para mí, alguien que no conoce mi historia y que me hablara en esas frases, lo sentí muy heavy. Ese día yo me recuerdo que Raquel se me acercó y me dijo, ¿tú viste lo que te dijo ese brother? Yo le dije, sí, pero ya, como que no vamos a hablar de esto, ¿verdad? Y bueno, eso fue en Florida, terminamos ese viaje, fuimos a Disney, nos devolvimos a nuestro país. Y yo me recuerdo que fue cuando yo empecé mi guerra con Dios y decirles jamás, nunca, cualquier otro lugar menos ahí, nunca, jamás. Pero yo les voy a ser honestos, que este trayecto, esta historia que les estoy contando, era obvio que era el Espíritu de Dios hablándonos a nosotros. Yo se los cuento para que usted vea a dónde es que nace
el primer empujoncito, incomodidad, y cómo se va desarrollando y cómo se va confirmando una y otra vez. Porque cuando Él te quiere dar una dirección, Él te lo va a repetir, te lo va a seguir repitiendo, y no te va a dejar dormir, y vas a levantar y vas a hacer lo primero, y te va empujando y va empujando. Hay veces la gente agarra esto y lo vuelve un espectáculo. Dios me habló, y hay veces no es así, es muy privado, es muy entre usted y Él. Y Él te va dando una dirección, porque hoy en día yo vivo aquí, ya llevo 10 años de vivir en este país, siendo obediente a lo que empezó un día en una reunión en mi casa, en otro país completamente diferente, de la boca de otra muchacha que se acercó y dijo: ¿sabes qué? ¿Por qué no les predicamos de la historia de Abraham? Yo jamás pensé que eso se iba a desarrollar 15 años después, a vivir aquí, tener 3 hijas, vivir, o sea, esto. ¿Usted me entiende cómo Dios quiere hablarte? ¿Cómo Dios quiere ir direccionándote? ¿Cómo Dios quiere dirigirte? El Espíritu Santo te va a incomodar. El Espíritu Santo te va a hacer tomar riesgos. El Espíritu Santo puede ser que se sienta extraño, incómodo, esos impulsos, esos codeos, esos empujones. Pero esas provocaciones usted tiene que entender que vienen del Espíritu de Dios. Eso es lo que hace este caminar emocionante, que cuando usted ya atraviesa esos riesgos, esas incomodidades, esos sacrificios, usted ve algo que usted no puede explicarlo con palabras humanas. Yo trato de hacerlo ahorita, pero son palabras humanas lo que yo trato de explicar para algo muy sobrenatural que ha sucedido en nuestras vidas. Sabe que es el Espíritu de Dios haciendo algo en tu vida. Así que yo sé que el Espíritu Santo te viene hablando a ti. Es más, yo estoy seguro que en este momento el Espíritu de Dios le está hablando a cada uno de ustedes. La pregunta del millón es: ¿usted está poniendo atención? ¿Usted está escuchando cuando Él te habla, cuando Él te incomoda, cuando Él te direcciona? ¿Usted está poniendo atención? Usted está poniéndole atención cuando Él vive dentro de ti y te está muévase, haga aquí. Esto hay que solucionarlo, esto hay que corregirlo. Yo creo que usted se ponga sobre sus pies, porque dice la palabra de Dios que donde 2 o 3 se reúnen y oran en el nombre de Jesús, todo lo que pedimos en el nombre de Jesús, Él lo hará. Así que en el nombre de Jesús, yo pido que sea más claro y más alto el mensaje tuyo, Dios, para tus hijos y tus hijas, para tus familias, Padre, tu pueblo, tu gente. Te pido en el nombre de Jesús que tú seas claro, evidente a sus vidas, en el nombre de Jesús, en el bendito nombre de Jesús. Habla claramente para cada uno de los que estamos aquí, para que salgamos de aquí, Señor Dios, entendiendo de que eres tú guiándonos. En el nombre de Jesús, que no haya duda, todo espíritu de duda sea fuera, todo espíritu de inseguridad sea fuera, todo espíritu de imaginación sea fuera, sino que seas tú claramente hablándole a tus hijos, hablándole a tus hijas, hablándole a esos matrimonios, esas familias, de que tú estás presente y tú les estás llamando a algo diferente, Padre. Tú les estás llamando a algo, Padre, que tienen que tomar un paso, Padre, entender quién eres tú. Espíritu de Dios, háblese claro en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús todos decimos